Dios les bendiga. Buenas noches. Es un gusto saludarlos una vez más. Y hoy vamos a retomar nuestro estudio donde quedamos la semana pasada. Así que quiero invitarle a que nuevamente vamos a leer Colosenses, capítulo 2 y versículo del 10 al 15. ¿Lo tiene? Dice la palabra de la siguiente manera. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo de pecado, el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Y vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Puede tomar asiento. La semana pasada dijimos o comenzamos introduciendo nuestro estudio Completos en Cristo, que de la misma manera como Cristo cuando sanaba a alguna persona, la sanaba completa, físicamente la sanaba completamente, en lo espiritual pues era lo mismo. Cuando Dios nos da vida, pues nos da una vida completa, estamos completos en Cristo y mencionamos al menos tres aspectos de ellos que estamos mirando en estos pasajes. En particular, tenemos una salvación que es completa, tenemos un perdón que es total o completo de pecados, y en tercer lugar, tenemos una victoria completa. La semana pasada dedicamos tiempo a hablar sobre lo completa que es nuestra salvación en Cristo, que no necesitamos añadirle más nada, no necesitamos añadirle ni circuncisión, ni bautismo, porque por medio de la fe en Cristo, nuestra salvación es completa. Hoy vamos a enfocarnos en el segundo punto, y es que tenemos, segundo y tercero, esperemos, tenemos a un perdón, pongámoslo así, perdón, total, total o completo, pues, completo. Tenemos un perdón total y completo. Es la doctrina del perdón. Y la Biblia nos habla bastante sobre el perdón. Jesús en la cena, ¿no? En la última cena con los discípulos, allá en Mateo 26, versículo 28, le dice lo siguiente. Dice, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada en remisión de pecados. Así que cuando alguien lo quiera hacer sentir a usted culpable, o el mismo Satanás quiera hacerlo sentir a usted culpable, debemos regresar a esta doctrina tan fundamental y a veces ignorada. Leímos el versículo 13 y 14, léelo una vez más. Y vosotros estando muertos en
estando muertos en pecados, sin la circuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y mira el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Este pasaje nos presenta algunas cosas hermosas. Y una de las cosas que podemos notar, digamos, de entrada, es el contraste que miramos entre él y el contraste entre usted. O en nosotros, pongámoslo ahí y usted. Porque el versículo dice, aunque el versículo 13 comienza con vosotros, ¿no? Pues vosotros está en qué? Vosotros, ¿no? Plural, ¿no? Pero yo quise ponerlo en singular porque a veces es más fácil decir todos y qué complicado decir yo. Entonces, lo reemplazamos por usted y yo, cada uno de nosotros. Entonces dice, y usted y yo, hablando de nuestra condición, el versículo 13, si los hermanos me lo vuelven a poner, por favor, dice usted y yo, ¿no? Ya quitando vosotros y poniendo y usted o yo, estando muertos en la incircuncisión de la carne. Pero ahí entra el contraste. Pero él, ¿quién es ese él? Cristo. Pero él, Cristo, ¿qué nos dio? Nos dio vida juntamente con él, habiéndote perdonado todos tus pecados. Entonces, tú y yo estábamos muertos y él, Cristo, ¿qué hizo? Nos dio vida. Estábamos en lo peor y Cristo apareció y lo arregló todo. Y yo creo que quizás no tenemos mucho que profundizar en esto porque ya hemos hablado en muchas ocasiones, hemos explicado sobre el tema, pero vamos a dar una pincelada para recordar porque encaja perfecto en lo que estamos diciendo aquí. ¿Usted sabe o recuerda qué significa estar muerto en tus pecados? ¿Qué significa estar muerto en pecados? Yo un día escuché a alguien por ahí que hablando de que estamos muertos pero no tan muertos. Bueno, o estamos muertos o no estamos muertos. Ese cuento de no están muertos, yo no sé si exista eso. O usted está muerto o usted está vivo. Ok, separado de la presencia de Dios, dice el hermano. Lo hemos ilustrado muchas veces, pero la palabra muertos en nuestros pecados, que de hecho también aparece en Efesios 2:1, más adelante lo vamos a leer, apunta a una posición y también apunta a la incapacidad para responder. Muerto es alguien que está incapaz de responder. Usted a la persona muerta le puede hacer lo que quiera y esa persona no reacciona. Es más, si usted agarra a un muerto y se pone a hacer lo que usted quiera y lo atrapan, le ponen cargos. Pero no responde. Cuando usted va a un funeral, los que han ido a un funeral, y a veces sensible a uno hablar de esos temas porque algunas personas a veces han perdido familiares, pero lo digo con respeto, pero quiero que agarremos la idea. Usted va a un funeral, todos están llorando, la gente se mueve, menos el que está en el ataúd. Ni llora, ni se mueve. Al final, cuando termina todo, todos nos vamos, menos el muerto. El muerto se queda allí. ¿Por qué se queda allí? Porque está muerto. No responde. A nivel espiritual pasa lo mismo. Muerte espiritual significa que estamos
tan encerrados a nuestro pecado que no podemos responder a Dios. Y la única forma que alguien pueda responder a Dios, y lo hemos dicho muchas veces, es porque Dios haga algo que inicie esa respuesta. Porque estamos muertos, inertes. Por eso, por muerto y por usted en algún momento antes de llegar a Jesucristo, la Biblia no tenía sentido. Las cosas de Dios no tenían sentido. A usted le decían, ven a la iglesia, yo no quiero nada de religión, yo soy religioso, yo tengo mi religión, yo esto y lo otro. Usted estaba muerto totalmente, no había ninguna respuesta a Dios. Estaba perdido en su mundo, perdido en la carne, perdido en las influencias de Satanás. No podía responder a Dios. Mire, el versículo dice, vosotros estabas muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. Pablo lo que está haciendo aquí es hacer una referencia a los gentiles. Él dice, estás muerto en tus pecados, en tu situación como gentil. Los gentiles todos sabemos que eran incircuncisos. ¿Y sabe lo que significa que eran incircuncisos? No en sí que no les habían cortado esa parte física, no. ¿Sabe lo que significaba? Que estaban, ¿qué? Fuera del pacto. Eso es lo que significa básicamente. Ustedes están fuera del pacto. Ellos estaban alejados de la verdad que era quién o que es quién, Dios. Así que estar muerto es malo, sí, pero todavía era peor estar muerto y ni siquiera tener la esperanza o la posibilidad de poder tener acceso a la verdad, porque ellos no tenían acceso a la verdad. Voy a mirar la historia y los judíos no los querían ni en pintura. No se iban a detener a hablarles a ellos de la verdad. Algunos judíos podían haber estado muertos en sus delitos y pecados, pero al menos operaban en el ambiente del pacto de Dios. En cualquier momento podían escuchar la palabra de Dios en alguna sinagoga o lo que sea, y Dios podría obrar en sus vidas para levantarlos. Pero los gentiles no. Totalmente no estaban expuestos a la palabra de Dios. Miren lo que dice Efesios 2:11, búsquelo ahí rápidamente. Ya reforzando lo que acabo de decir con lo que dice la Escritura. 2:11 dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces Pablo, ya yo lo resumí ahí, lo que usted lo va a ver. Por tanto, recuerden que en el pasado fuisteis gentiles incircuncisos. Mire el versículo 12, lo que sigue diciendo. En aquel tiempo estabais como sin Cristo, siendo ajenos a la nación de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Una situación bastante triste. Entonces, Dios mira la condición del hombre, el hombre en pecado, el hombre que no tiene la capacidad de acercarse a Dios, el hombre sin revelación. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? No, mira el versículo 13 otra vez, por favor. ¿Qué hizo Dios? Versículo 13. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué es lo que un hombre muerto necesita? Ah, exacto. Dice el pasaje, y vosotros estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, ahí no dice que usted le ayudó a Dios, que usted miró, volteó a Dios, dice, os dio vida juntamente con él. ¿Y qué más hizo? Siga leyendo. Perdonándoos
todos los pecados. Entonces los gentiles estaban fuera del pacto, fuera de las promesas, y yo lo hemos dicho muchas veces aquí. Usted no le anda diciendo a la gente, no, pues que la Biblia dice que Dios te da paz. Mire, si él no es cristiano, no le aplique esas promesas porque no son para ellos. A ellos lo que tiene que hablarle, si le va a hablar de paz, hábleles, pero de la paz que necesitan porque están bajo la ira de Dios. Pero no le puede aplicar esa promesa porque no es para ellos. Entonces, usted posiblemente, y ahí donde siempre entra el conflicto, y la gente dice, pastor, es que yo creí. Sí, hermano, eso no lo podemos negar. Usted es el que cree, yo soy el que creo. Pero para que usted haya creído, tuvo que haber pasado algo en su interior primero para que usted pudiera creer. Algo tuvo que pasar en su interior para que usted identificara su condición pecaminosa que antes no identificaba. Porque la gente siempre se considera buena, pero solo cuando el Espíritu Santo quita la venda, usted dice, wow, he pecado delante de Dios. Necesito pedir perdón. Necesito venir a Él. Si usted se levantó de la noche a la mañana, no. Fue una obra de Dios en el corazón. Yo sé que eso es lo que a veces a algunos les cuesta encajar. Vuelvo y le digo yo, en nuestra teología humana o antropocéntrica nos cuesta reconocer nuestra incapacidad. Hermano, pero si Dios no te dio vida, es imposible que tú puedas creer en Él. Mire, eso es lo que dice Efesios 2. Vaya a 2, Efesios 2, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Y ahí creo que lo dice claro, ¿no? Dije Efesios 2 y yo porque estoy leyendo que está. ¿Dónde está? Ok. Lo tiene ahí al frente. Ok. Mire pues. Ok. Que estoy leyendo. Ok, yo lo tengo aquí en la Biblia de las Américas. Lo tiene al frente. Mire lo que dice. Aún cuando qué. Aún cuando estabas muerto. La Reina Valera dice, a ver dónde está Reina Valera que está. Dice, aún estando nosotros muertos, ¿en qué? En pecado. ¿Qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Cuando tú estabas muerto, antes de que usted pudiera creer, Dios ya te había, o sea, usted creyó porque Dios ya te había dado la vida. Eso dice ahí, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y es una de las, y ahí lo presenta así. Y ahí me gusta esta palabra. Dice que a pesar de, lo traducen ellos. Esta fue la frase que me gusta a mí, a pesar de. O sea, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Ahora mire cómo termina diciendo, es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Amén. Eso merece un amén. Con convicción. Estaba muerto y a pesar de que estaba muerto en delitos y pecados, a pesar de que en mi pecado yo odiaba a Dios, no quería saber nada de Dios, yo solo quería saber de Dios cuando tenía algún problema. Pero no quería saber nada de Dios. En esa condición, Dios me vio y Dios me dio vida para que entonces yo pudiera reaccionar y decir, wow, he pecado contra Dios, Dios perdóname. Y yo creo que un ejemplo, y no sé, a veces lo hemos tomado quizás por el camino correcto, es lo que se llama el hijo pródigo. Este muchacho dice que volvió en sí, o sea, reaccionó y dijo, he pecado contra Dios.
Y lo interesante, o sea, yo un tiempo que me tocaba enseñar ese pasaje tantas veces y yo trataba cada vez que lo enseñaba dar una enseñanza diferente para no volverla monótona de estas actividades que hacíamos. Y, y usted se encuentra con una palabra allí que cuando el hijo regresa y el hijo mayor, el hermano mayor arman el escándalo, el papá le dice una palabra que yo creo que es clave. Le dijo, mi hijo estaba muerto y ahora vive. Que a veces lo usamos para decir, no, mire, si es que usted puede ser cristiano, se puede ir al mundial, ¿para qué? Para allá, para allá. Bueno, esa palabra, estaba muerto, ahora vive, lo cambia todo. Y quizás esto batallamos algunos, ¿no? Porque con nuestro ego, porque es donde dicen, no, es que yo creí, es que yo creí, es que yo creí, es que yo fui el que vi a Dios. Mire, todo es por causa de Cristo. Quizás no entendamos los detalles a perfección, pero esto es genial, hermano. Yo le pedí a los hermanos que hiciéramos algo. Yo quiero comparar Efesios 2:5 y Colosenses 2:13. Y le dije que me lo pusieran junticos allá junticos los dos, para que miráramos algo interesante. En Efesios 2:5, va a salir allá en su tablero o entre los que nos están viendo por internet. De hecho, bienvenidos, si todavía están. Ahí está. Y el otro juntico, ¿no puedo ponerlo junticos los dos? Dice, Efesios 2:5. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Colosenses 2:13 nos dice, os dio vida juntamente con Él. Pongan a los dos entonces, uno tras del otro, como los puedan poner. Ahí están. Ahí está, mire. Nos dio vida juntamente con Cristo. Colosenses 2:13, os dio vida juntamente con Él. Él nos dio vida. Estábamos muertos, estábamos incapacitados. No queríamos saber nada de Dios, hermano. Usted está hoy aquí o usted está en Cristo, no por su capacidad de entendimiento, sino porque Dios te dio vida. Y no estoy hablando de la vida física, porque algún mira, pero es que yo nací en el 78, o sea, ¿de qué está hablando? No, estoy hablando de vida espiritual. Nacimos muertos. Y eso es lo que dice 1 Corintios 6:17. Quizás yo no se lo pueda explicar de la mejor manera posible, pero hermano, estamos en una unión con Cristo. Y eso es lo que dice 1 Corintios 6:17. Miren lo que dice: el que se une a Él, un espíritu es. Un espíritu es. Entonces recapitulemos. Estos, como vemos, hombres completamente muertos, derrotados, completamente dominados por el pecado, impotentes para romper con el poder del pecado, impotentes para descubrir la verdad sobre Dios, sin capacidad de elegir, y de repente Dios aparece y nos da vida. Hermano, perdóneme que le haga esta pregunta y no se la voy a hacer con sarcasmo ni nada por el estilo. Es una pregunta reflexiva, retórica, reflexiva. Hermano, después de leer estos versículos, yo le pregunto a usted, ¿quién inicia la salvación? No es el hombre. No es que el hombre tiene que creer, sí, el hombre tiene que creer, pero es que no es el hombre el que inicia. Mire, hermano, desde que Adán pecó hasta este momento, el que siempre ha buscado al hombre es Dios, no el hombre a Dios. Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que hizo? Cuando David pecó, ¿qué fue lo que hizo? ¿Quién buscó a quién? David vino a buscar a Dios. Dios, perdóname porque pequé. Cuando Saúl pecó, ¿quién vino a buscar a quién? Dios vino a buscar a Saúl o Saúl fue a buscar a Dios. Y cuando usted pecó,
Hermano, es el hombre. Es Dios, perdón, desde Génesis y siempre ha sido así, aunque nos cueste reconocerlo, porque perdemos nuestro granito de arena en el aporte. Es Dios. Yo por muchos años lo dije y uno todavía escucha gente decir, yo encontré al Señor. Y todo el que diga lo contrario se enoja. Dígale usted que no, eso no es así y se enojan. Hermano, no, tú no lo encontraste. Él me encontró a mí. El perdido era yo. O puesto de otra manera, si usted quiere decir que lo encontró, bueno, le voy a poner de otra manera entonces. Bueno, Dios permitió que lo encontraras. Se lo pone de otra manera. Fue Dios el que permitió que lo encontráramos. Lo voy a mencionar creo el domingo. Pero Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice que Dios hablando de muchas maneras ha hablado. Es Dios el que siempre ha buscado al hombre, porque el hombre en su pecado no quiere saber nada de Dios. Y no lo encontraste, ¿por qué no lo encontrabas? Porque estabas muerto, porque no tenías el poder para vencer el pecado. Pero la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario liberó del poder del pecado, me liberó de las consecuencias del pecado, me dio vida. Entonces yo pude venir a Cristo diciendo, Cristo, he pecado contra ti, perdóname. Acéptame como tu hijo. Por eso es que decimos que pasamos de muerte a vida. Juan 5:24 lo dice, que hemos pasado de muerte a vida. Pero ¿por qué nos cuesta tanto entender eso de que estábamos muertos y Él nos pasó de muerte a vida? Otra forma que usamos para hacerlo es que hemos sido resucitados. Y todos por causa de Él. Mire, note algo interesante, que cuando uno empieza a leer un pasaje tantas veces para tratar de enseñarlo, una de las cosas que le enseñan a uno es a tratar de hacer observaciones al pasaje. Y aquí hay algo interesante que podemos pasar por alto, porque son dos pequeñas palabras, pero que están repetidas tantas veces, hermanos, que no debemos pasarlos por alto. Y esas dos palabras son, en sus dos variaciones, en Él o con Él. Es más, le voy a dar un minuto para que las cuente cuántas veces aparecen desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Pero en referencia a Cristo, porque por ahí aparece una vez, pero no en referencia a Cristo, sino cuéntela rápidamente cuántas veces usted la pase. Yo las voy a poner al frente, pero no quiero que las ponga todavía. Pero cuénteme, rápido, un minuto. Dame en Colosenses. Desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Y me dice cuántas veces usted las ve ahí. En referencia a Cristo. Porque ahí aparece una vez más que no referencia a Cristo. 5 dice alguien por allá. Otro dice 6. 5 y 6. Ok, ya uno dijo 5, uno 5. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Ah? ¿Quién más contó? ¿Cuántos contaron? 6, otro 6. ¿Quién más vio 6? ¿Quién más vio 5? 6 vio la hermana María. ¿Quién más? 6, la hermana Violeta. ¿Quién más? ¿Quién más? 7 vio. Oh, ya apareció 7. Ok, 7. Tenemos un 7 por aquí. Recuerde, con referencia a Cristo. 7 con todo el hermano. Ok. ¿Quién más? ¿El resto no contaron o no quieren arriesgarse? Ok. Sí, del 9 al 13. ¿Cómo? 7 dice el hermano Jeremías. O ya le empezaron a subir. Ya se cambió, se arrepintió. Ok. Ajá. Más vale arrepentirse a tiempo. Ajá. Yo por eso le estoy aclarando en referencia a Cristo. Porque hay una aparición en Él, pero está haciendo referencia a qué? Al bautismo. Ajá, no a Cristo. Versículo 9. Porque en Él, ahí está hablando de quién, de Cristo.
Versículo 10, porque vosotros estáis completos ¿en quién? En Él. Segunda, versículo 11, en Él. Está hablando de quién? Cristo. También fuisteis circuncidados. Versículo 12, sepultados con Él. Y después dice en el bautismo. Y luego dice en Él, cuando fuisteis resucitados. Ahí ese primer con Él no está haciendo referencia a Cristo. El que hace referencia es el segundo Él, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Hablando de quién? De Cristo. Mediante la fe, versículo 13, os dio vida juntamente con Él. Y para ver que, y para aclararle que no está en referencia a Cristo ese segundo Él, mire que todos los Él tienen tilde, porque está hablando sobre un sujeto. Ese Él, el que contaron como 7 ustedes o algunos, está sin tilde. O sea, ahí está haciendo referencia a quién, al bautismo y no a Cristo. Aparece 7 veces. Perdón, 6 veces. 6. Y en el versículo 9, versículo 10, versículo 11 y en el versículo 12 aparece 2 veces y en el versículo 14, 13 aparece una vez. Hermano, la clave está en Cristo. La clave está en Cristo, o en Él o con Él. Si estás en Él o con Él, lo tienes todo. Ahora, en el versículo 13, al final, pregunta hasta ahí. ¿Sí quedó claro el por qué el otro Él no cuenta? Ahora, vemos un gran beneficio al final del versículo 13, que ese beneficio está en pasado, es decir, ya está hecho. ¿Qué dice el versículo? Al final, dice, perdonándoos todos los pecados. La Biblia de las Américas lo traduce, habiéndoos perdonado todos los delitos. Perdóname la pregunta, ¿cuántos de tus pecados fueron perdonados? Todos. Presentes, pues, los pecados que usted va a cometer el día de mañana, si está en Cristo, ya fueron perdonados. Es decir, que usted no va a ser condenado por esos pecados. Vaya a Hechos, capítulo 13, versículo 38. Todos los pecados. No es una parte de los pecados, son todos los pecados. Pues le digo, de la misma manera como Jesucristo lo llamó a usted estando muerto en delito de pecado, Él ya sabía cuántos y todos los pecados que usted iba a cometer y sin embargo lo perdonó. Él sabía que usted aún es, mientras usted busca, me acordé de algo ahora. La primera vez que yo era pastor, o comencé a pastorear en Carolina del Norte, pues yo era, pues, joven, bueno, todavía sigo joven. Sí, porque siempre me dicen alguien, tengo 42, que esto es un niño, entonces pues sigo siendo joven. Pues, bueno, depende con quién eso está hablando, no, si estoy hablando con uno de 80 años, pues obvio que soy niño. Pero, ¿qué es lo que le iba a contar? No sé, ya me fui a ponerme a decir otra cosa. En cuanto a los pecados, yo estaba hablando con alguien porque quería motivarlo a que se bautizara y me dijo lo siguiente, no, pastor, es que yo no me quiero bautizar porque un pastor me dijo lo siguiente, y yo sí me acuerdo y me da risa. Y me dijo lo siguiente, que el día que yo me fuera a bautizar tenía que estar seguro. Porque si después de bautizarme yo pecaba, el Señor no me iba a perdonar. Y yo me quedé mirándola así y le dije, me acuerdo tanto, le dije, y usted ya le preguntó, ¿sabe qué? ¿Y usted qué le dijo al pastor? Pues nada, mire, usted tuvo que haberle hecho esta pregunta. Yo, pastor, ¿usted ya es bautizado? Sí. Amén, le va a decir. Le hubiera dicho, o sea que usted de ese día más nunca volvió a pecar. Digo, ¿cómo asustan a la gente con mentiras para manipularlos y no sé qué cosa? Pues obvio que vamos a seguir pecando, pero Primera de Juan dice que si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre. Ahora sí, Hechos, ¿qué les dije? 13:38. Y aquí encontramos una palabrita interesante también. Dice, aquí vemos la plenitud del pecado. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, o sea, ¿de quién? De Cristo, se os anuncia perdón de pecados.
Esa es la predicación del apóstol Pablo. En Cristo se te perdonan tus pecados. Versículo 38. Y todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, miren lo que dice y subráyelo, en él es justificado ¿quién? ¿Todo el mundo? Todo el que cree. Si usted no cree, no va a ser justificado. No importa que haya nacido en la Tierra Santa. Dice, y no sé si usted lo pasó por alto, pero dice, y todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Es decir, que no importa cuánto quisiste tú cumplir la ley, era imposible que la cumplieras. No fuiste justificado, pero, oh bendito pero, en Cristo, si tú crees en Cristo vas a ser justificado. Porque no va a ser en tus fuerzas, sino en qué? En las fuerzas de Él. No va a ser en tus méritos, sino en quién? En los méritos de Cristo. Hermano, perdón total. No es que te perdone unos cuantos pecados y otros no. Perdón total. Y es al instante. No es que te va perdonando por poquitico, no, por cuotas mensuales. No. Es al instante. Desde el momento que usted creyó, Dios perdonó todos tus pecados que habías cometido hasta ese momento y los que ibas a cometer. Y los separó, ya lo voy a, ahorita, los separó, dice la escritura, como dice el Salmo 103, como está separado el oriente del occidente. Hay otro pasaje y lo iba a buscar y se me pasó, pero dice que decidió olvidarlo, darle la espalda a esos pecados. Vea, Hechos 10:43, voy rápido. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeron en Él, o sea, Cristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. Perdón total. Hebreos 8, versículo 10 en adelante. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su mente, en la mente de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. Y nunca más es, nunca más. Hermano, ¿significa que Dios va a perder la memoria? No, Dios no va a perder la memoria. Dios dice, he decidido no acordarme más de tus pecados. Eso es perdonar. Así que cuando usted le dice a alguien, te perdono, el verdadero perdón es que usted dice, voy a olvidar eso. Simplemente no voy a acordarme más de eso. Ah, no, pero es que cuando vemos algo parecido, y serio iban dos hermanos Jeremías. Ya van dos. Y esta es la tercera vez que me dice que perdone y ahí va y vuelve y juega. Bueno, ahí usted no ha perdonado. Porque lleva una lista. El que perdona no lleva lista de lo que le han hecho. Simplemente borrón y cuenta nueva. Hermano, es que vamos a meterle lógica a la cosa. ¿Se imagina donde Dios decidiera llevar cuenta de los pecados que usted y yo cometemos? ¿Qué tan larga sería la lista en el día? ¿Un día? ¿Qué tan larga sería? Porque si somos honestos, más de 5 veces en el día, por ser misericordioso, más de 5 veces en el día, si pecamos contra Él. ¿Qué es eso? Volveré a tener compasión de vosotros, aplastaré vuestros pecados bajo tus pies y los arrojaré a las profundidades del océano. Mire, a las profundidades del océano. Por allá.
donde nadie puede entrar, Dios dice, yo decido simplemente dar la espalda. Hermano, mire, es el perdón de Dios. ¿Cuáles son las características del perdón de Dios? Mire, en primer lugar, el perdón es el anhelo de Dios. Dios quiere perdonar. Segundo, el perdón de Dios es misericordioso. Recuerde, Él te vio a ti en tu miseria, me vio a mí en su miseria y decidió perdonarte, darme vida. En tercer lugar, el perdón de Dios no te lo ganaste, es por gracia. Nadie puede decir, yo me gané el perdón de Dios. No. En cuarto lugar, hermano, el perdón de Dios es un regalo. Dios me lo dio. En quinto lugar, el perdón es seguro. Si Dios dijo que te perdonó, tienes que tener la seguridad de que Dios te perdonó. Dios no es como los niños que dan un regalo y al rato dicen, se enojan con el amiguito y dicen, y quítame mi regalo para atrás. Regrésame mi regalo. No, no, no. Dios no es así. Si fuera así, nos lo quitaría cada rato. Entonces Romanos 3:23, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tito también, versículo 3 del 4 al 7, no lo vamos a leer. Bueno, leámoslo pues. Dice, pero cuando se manifestó la bondad, mire, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué? Misericordia. ¿Recuerda usted la parábola del buen samaritano? ¿Qué había hecho el que estaba ahí tendido en el piso? Nada. El otro dice que fue movido a misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por ningún lado aparece de que tú y yo hicimos algo. Además, como lo dijo un pastor por ahí, lo único que tú y yo aportamos para la salvación fue nuestro pecado. Si algo puede usted ufanarse de que usted aportó en la salvación, era o fue su pecado. Efesios 1:7, búsquelo, ese sí quiero que lo busque. Todo es por gracia. Mira lo que dice Efesios 1:7, bonito. Lo busco aquí para darle más o menos tiempecito. Lo tiene. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Y qué dice? Según las riquezas de su gracia. Hermanos, según las riquezas, escúchenlo, es según las riquezas de su gracia. No es según tu capacidad, no es según nada de esas cosas. Según. Sé que el perdón de Dios es seguro. Iba a leer Hechos, pero ya lo hemos leído. Ahora mira el versículo 14, volviendo a nuestro pasaje de estudio. Hechos 26:18 ya lo leímos, ¿cierto? Para que abran sus ojos, para que se conviertan las tinieblas en la luz, de la potestad de las tinieblas, para que sigan por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno. ¿Qué dice? 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, que hay un cántico que nosotros aquí hemos entonado, que tiene como base este versículo. Mira lo que dice de la Biblia de las Américas. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Ahora quiero que miren cosas interesantes aquí. La palabra para acta en original es hierografón,
que literalmente significa algo escrito a mano. Y esta palabra tiene un tecnicismo interesante. Y era como una nota de reconocimiento de una deuda. Lo que hoy llamamos en nuestro tiempo como un pagaré o una letra. ¿Saben? ¿Cuál de los dos manejan en su país? ¿Pagaré o letra? Pagaré, ¿cierto? Entonces todos lo entendemos lo que es un pagaré o una letra, donde usted le da algo a alguien, usted firma y dice, yo le debo esa cantidad a esa persona y me comprometo a ¿qué? A pagarlo. Entonces yo debo $1000, aquí firmo y yo me comprometo a pagarlo. Bueno, eso es lo que significa esa palabra. Ahora, tú y yo teníamos una deuda con Dios por causa del pecado. Una deuda que teníamos que pagar sí o sí. Una deuda que aparte que teníamos que pagarla, era imposible que nosotros la pagáramos, porque no teníamos la capacidad para hacerlo. Esa acta de decretos se refiere también, podríamos decir, a esa ley mosaica que ni tú y yo podíamos cumplir a cabalidad. Y que ningún gentil ni siquiera podía, ni Dios ni los gentiles podían cumplirla. Éramos deudores ante Dios porque hemos infringido su ley. La Biblia dice, o el pasaje dice, que esa acta era contra ¿quién? Contra nosotros. Lo que significa era que eso era suficiente para condenarnos al infierno. Que era suficiente. Por eso es que está escrito en Gálatas 3:10, miren lo que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces cuando los adventistas dicen, no, es que tienes que cumplir la ley, los 10 mandamientos, que para aquí y para allá, pues estamos fritos. Estamos fritos. Porque ¿quién ama a Dios aquí sobre todas las cosas durante todo el día? No, pregunto yo en mi ignorancia. ¿Quién? ¿Quién no ha codiciado cosa de otro en algún momento de su vida? Y así podíamos ir por cada uno de ellos. ¿Quién no ha matado? No, pastor, si hubiera matado estuviera preso. Bueno, pero si aplicamos lo que Jesucristo enseñó sobre el matar, más de uno de los que estamos aquí somos culpables. Ahora, este pasaje dice lo que está contra nosotros, era contrario a nosotros, dice que lo quitó del camino, lo quitó del medio. Literalmente como que borró el pizarrón, como lo hacemos, nos borró el pizarrón y dijo, no me acuerdo más. Pablo dice que literalmente Dios borró toda la deuda que tú y yo teníamos contra Dios. Todo lo que podía ser usado en tu contra para condenarte, Dios en la cruz del Calvario por la obra de Jesucristo lo borró. Ese es el perdón de Dios. Esa es la obra maravillosa del perdón de Dios. Vaya al Salmo 103, versículo 12. Lo mencioné hace un rato. Dice, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Hermano, ¿qué tan lejos está el oriente del occidente? Mire, yo escuché una ilustración, la escuché hace tiempo, se me olvidó, pero ¿quién la dijo? Y entonces le mandé un mensaje, mire, no encuentro el video donde usted la dijo, mándemela. Y yo la quería usar hace unos no sé cuántos semanas en un sermón y nunca me la mandó. Me la mandó como 3 o 4 días después de que ya había predicado. Dije yo, pues ya, ¿qué? Pero ahora dije yo, me cayó perfecta ahorita para la ilustración. Porque este hombre estaba haciendo esta ilustración porque él es piloto. Este hombre es piloto. Y él decía que la brújula siempre indica el norte. Él dice, la brújula siempre indica el norte. Por eso, él dice, por ende, decía él, no importa la posición del mundo en la que usted se encuentre,
Yo puedo localizar el norte porque la brújula me dice dónde está el norte. Dice, pero ahora cuando se está viajando de oeste a este o de oriente a occidente, como usted lo quiera llamar, dice, no se puede encontrar un punto donde usted diga, estoy en el oriente o estoy en el occidente. Él dice, usted podría seguir volando, volando, volando y nunca va a encontrar ese punto. Hermano, así es el perdón de Dios con tu pecado. Esto es lo que dice cuando lo separó del oriente al occidente, hermano. O sea, no va a llegar un punto de referencia donde usted diga, ya estoy en ese oriente. Tremendo el perdón de Dios. Así que cuando el diablo venga a molestar o alguien quiera hacerlo sentir culpable, pues, yo ya le pedí perdón a Dios, Dios ya me perdonó, no puedo hacer más nada. Ahora que voy a sufrir las consecuencias de mi pecado, pues sí. O sea, Dios perdonó a David, pero sufrir las consecuencias, sí, agradables, no. Ahora, esto nos lleva, entonces tenemos una salvación completa, tenemos un perdón completo y por último tenemos una victoria completa. Y esto vamos a tomar menos tiempo en ello. Dice el versículo 15, y despojó a los principados y a las potestades. Bueno, antes de leerlo, pues, digo, bueno, no, mejor sí, sigamos. A las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo le recuerda a los hermanos de Colosa y por ende a nosotros que todos los espíritus demoníacos fueron vencidos en la cruz del Calvario. Cuando Cristo venció en la cruz del Calvario, hizo una demostración pública de poder y autoridad sobre el poder de las tinieblas. Yo le pregunto a usted, la profecía decía, Dios le dijo a Eva que tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el carcañal. Yo le pregunto, ¿dónde fue que Jesús hirió la cabeza de Satanás? En la cruz, allí. ¿Dónde fue que Jesús rompió el poder del pecado? ¿Dónde fue que rompió su poder? Sí, el poder del pecado de Satanás. ¿Dónde fue que lo rompió? En la cruz. ¿Dónde fue que él quitó el poder de la muerte? ¿En dónde? En la cruz. Oh, muerte fue vencida allí. Hay victoria en Cristo. Por eso Pablo dice que, por eso la misma palabra dice que somos victoriosos. Hebreos 2, 14 y 15, miren lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es quién? El diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermano, el poder de Satanás, del pecado, fue quebrado en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo estaba suspendido en esa cruz, mientras los demonios estaban de festival, estaban de carnaval, celebrando que habían ganado, porque lo tenían atado de pies y manos a un pedazo de madera o a una cruz, estaban equivocados, porque en ese mismo momento Cristo estaba triunfando. Y porque Cristo estaba triunfando, tú y yo estamos triunfando. El poder de las tinieblas estaba muriendo, acabando allí. Hermanos, eso es un mensaje de esperanza. Jesucristo no fue crucificado. Bueno, él no es que los hombres lo mataron, dice él, él puso su vida. Que Dios usó a los hombres es otra historia. Pero todas las fuerzas del universo diabólicas están sujetas a él, porque él es el creador y porque él es el vencedor. Así que estando en Cristo no tenemos nada que perder. No tenemos nada de qué amedrentarnos.
Así que la obra de Cristo en la cruz era la respuesta a aquellos herejes que estaban insistiendo que había que adorar a los ángeles. Y los que también hoy insisten que hay que adorar a los ángeles y no sé qué cosas. No, 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 no. Hay que adorar al que venció, al que los exhibió públicamente, al que triunfó sobre ellos. Yo creo que aquí cabe perfectamente el cántico que el apóstol Pablo presentó allá en Romanos 8, 37 y 39, que de hecho también entonamos una alabanza aquí en nuestra congregación basada en este pasaje. Antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. No sé, si usted tiene miedo de la seguridad de su salvación, que usted pueda leer esto con tranquilidad. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y si se me olvida algo, dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una lucha espiritual. Efesios 6:12 dice, sí, hay una lucha espiritual. La Biblia dice, resistid, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Hay una lucha? Sí, no estamos negando que no haya una lucha. Hay una lucha. Pero nos enfrentamos a esa lucha con la seguridad de que en Cristo somos más que vencedores. Que el que pelea la batalla por mí contra el demonio no soy yo, es Cristo. A mí me llama a resistir. No andar buscando al diablo para pelear con él. No, la Biblia me dice a mí, sométate a Dios y resiste al diablo. Esa es mi responsabilidad. Me someto a Dios, me resisto al pastor. ¿Y cómo me resisto? Bueno, pues no cediendo sus tentaciones. Cuando Satanás viene a tentarme, porque Satanás no obliga a nadie. Perdóneme. Él no lo obliga a usted, él no le pone una pistola. Él simplemente le hace lo mismo que le dijo al Señor Jesucristo. A ver, si eres hijo de Dios, aviéntate de allá. Si eres hijo de Dios, convierte esto en pan. Eso es lo único que Satanás puede hacer. A ver, si eres cristiano, pues muéstramelo, pruébamelo. Me dijo un muchacho hace unos años aquí venía que decía, qué pastor, es que ella me empezó a decir que yo era homosexual y que le probara que yo era hombre. Ay, entonces usted le probó que era hombre, ¿cierto? Pues pastor, yo caí. Yo le dije, sí, bonita forma de probar que era hombre. Ya. Le tocó, tenía que tocar a la muchacha, es mañosa, y ya no la atrapó. Hermano, Satanás no va a venir con, como dicen por ahí, con cachos y con cola. No, él se disfraza como ángel de luz. Y va a usar hasta la Biblia muchas veces. ¿Cómo resisto usando la escritura de la forma bíblica, la forma correcta? Entonces la muerte de Cristo, hermano, nos dio transformación, nos dio perdón, nos dio victoria. Y termino con Gálatas 6:14. Miren lo que dice. Dice el apóstol, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aleluya. Pregunta, duda, comentario. ¿Todo claro como el agua? ¿O como el chocolate, como dice la hermana? ¿Todo claro? Ok. Ponga sobre sus pies. Entonces vamos a terminar con una oración antes de pasar a un tiempo de intercesión por peticiones. Padre, agradecemos por esta tu palabra. Gracias porque si estamos en ti, tenemos una salvación que es completa, que el perdón es completo, Señor, y que somos victoriosos. Señor, qué bendición poder encontrarnos con estas verdades en tu palabra. Saber que a pesar de que tenemos una lucha diaria contra
la carne, contra los placeres del mundo, contra las artimañas de Satanás. También tenemos la promesa de que en ti somos más que vencedores, que tú has vencido por nosotros. Señor, pero también tenemos nuestra responsabilidad de resistir, de someternos a tu palabra, a tu dominio, a tu reino y resistir al reino de las tinieblas. Señor, enséñanos cada día a vivir de acuerdo a tu palabra, que podamos, oh Dios, vivir cada una de estas verdades, mi Señor. Gracias por el perdón. Gracias. Gracias, Señor, porque nos viste muertos en el lodo cenagoso, en la desesperación. Señor, y de allí nos levantaste. Padre, gracias porque éramos un valle de huesos secos y tú diste vida. Y hoy estamos delante de ti a tu servicio. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Amén. Amén.